Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta. Fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Economista Acosta, nos aproximamos ya a cumplir el segundo mes de gobierno de Guillermo Lasso. Una serie de situaciones anómalas se están dando en el país que dan cuenta de una legislación que requiere actualización. Nos referimos al tema de la Contraloría General del Estado, al tema del Defensor del Pueblo, incluso del alcalde de Quito, en una serie de enredos de carácter jurídico que significan trabas al desenvolvimiento de importantes entidades públicas. Es el momento para pensar en reformas constitucionales, reformas legales en el Ecuador. En primer lugar, muy buenos días. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo y tratar de encontrar las respuestas más adecuadas, sin caer en la trampa de creer que los problemas están simplemente en las leyes o en la Constitución, porque habría que ver si es una cuestión simplemente de régimen político, de falta de voluntad política, de falta de liderazgo para resolver los problemas, o es una cuestión que realmente está encontrando una suerte de trampa jurídica que tiene que ser resuelta de alguna manera. En ese escenario, a mí me parece fundamental abrir la puerta a un gran debate. No se trata simplemente de entrar con una serie de ilusiones a tratar de encontrar las respuestas en un cambio de la Constitución, en nuevas leyes, sino preguntarnos por qué está sucediendo lo que nos está preocupando en este momento. Las salidas más viables y rápidas aparentemente se vislumbran a través de una consulta popular que, aunque el gobierno no lo ha presentado, no lo ha mencionado con mayor entusiasmo, por lo menos hasta el momento, aparentemente mantiene una posición de reserva. El legislador que actuó como interlocutor con el presidente de la República, me refiero a Fernando Villavicencio, lo está promocionando. ¿Cree que ese sea también otro camino para lograr determinadas reformas? Bueno, habría que analizar en primer lugar qué es lo que se va a preguntar al pueblo ecuatoriano. Lo que conocemos son 3 puntos gruesos que los ha formulado el asambleísta Fernando Villavicencio y que habrían sido de una u otra manera el resultado de un acuerdo político electoral con el actual presidente de la República, Guillermo Lasso. Ese es un primer punto que habría que profundizar. ¿Qué nos van a preguntar? Un segundo punto que hay que tener en cuenta es que muchas veces los gobernantes, lo hemos visto en los últimos años, recurren a las consultas populares no solo para tratar de conseguir algunos pasos adelante, para desentrabar situaciones que pueden estar presentes por alguna situación, mal manejo, mala comprensión de la Constitución o de las leyes, sino inclusive para lograr cierta legitimidad. Me remito a la última consulta popular que tuvimos anteriormente, que fue la de febrero del año 2018, a través de la cual el entonces presidente Lenín Moreno le planteó al pueblo ecuatoriano una serie de preguntas a través de las cuales, en definitiva, lo que buscaba era legitimar su gestión, como hizo Correa también en épocas anteriores. Inclusive se hacen unas preguntas que parecen interesantísimas, fundamentales, o sobre las que centra el gran debate nacional y que no tienen ninguna trascendencia. Me remito al tema de los toros y las peleas de gallos en la consulta popular de mayo del año 2011. No digo que deba haber corridas de toros o peleas de gallos, pero no era lo de fondo, porque esa era una cortina de humo mientras se metía la mano en la justicia, porque eso fue lo que pidió el entonces presidente Correa, que el pueblo ecuatoriano le autorice meter la mano en la justicia, y no pudimos avanzar como se había ya elaborado en una hoja de ruta hacia la construcción, por primera vez, un intento serio de construcción de una justicia independiente y autónoma luego de la Constitución de Montecristi. Ahora, en materia de reformas políticas, hay algo importante que se ha planteado en estas preguntas o estos temas que eventualmente se convertirán en preguntas, y uno de ellos es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quinto poder, que fue parte de esos sueños de Montecristi. Ese es un tema que tiene que ser analizado y resuelto de una manera responsable. Eso no se va a resolver simplemente con una consulta popular, porque eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es afectar la estructura del Estado. Yo creo que en eso cada vez hay una mayor coincidencia, que eso implicaría entonces no simplemente dar paso a una enmienda constitucional
como establece el artículo 441 de la Constitución de Montecristi, sino que eso camina por la vía de una reforma constitucional, artículo 442. ¿Cuál es la diferencia? Que en el un caso no se estaría afectando la estructura del Estado y vía consulta popular se podría dar paso al cambio en la Constitución. En el otro caso, al haber una afectación a la estructura del Estado, tiene que procesarse como una reforma constitucional. ¿Y eso qué significa? Que no puede haber un referéndum previo, sino que antes la Asamblea Nacional, en 2 debates, separado el primero y el segundo, en por lo menos 90 días, tiene que aprobar el cambio de la Constitución. Y luego, aprobado por la Asamblea Nacional, se va a un referéndum. Entonces, no es tan fácil como decir... No es al revés, no es que se propone un referéndum esto para que luego se viabilice a través de la reforma constitucional. La Constitución es muy clara, el artículo 442 establece que primero tiene que aprobar la Asamblea Nacional y luego el referéndum para que el pueblo ratifique o rechace lo que ha planteado la Asamblea, lo que se ha planteado en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los actores que podrían proponer una de las 2 vías? La primera, artículo 441, enmienda constitucional; la segunda, reforma constitucional, artículo 442. La ciudadanía recogiendo firmas, un número determinado de firmas, el Ejecutivo puede plantear y también el Legislativo con un número determinado de asambleístas. Entonces, el hecho de cambiar el Consejo de Participación Ciudadana o eliminar el Consejo de Participación Ciudadana no es una cuestión tan fácil como convocar a una consulta popular. Ese es el primer punto que tiene que quedar absolutamente claro. Ahora, a pesar de haber sido presidente de la Asamblea Constituyente y que impulsamos allí el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debo reconocer que eso no funcionó como nosotros habíamos esperado, porque a la postre, el caudillo del siglo XXI, Rafael Correa, metió la mano en todas las instancias del Estado ecuatoriano. Se transformó en una suerte de Luis XIV de los Andes, el Estado soy yo, y comenzó a controlar todo, empezando por las instancias de control, valga la redundancia, que debían haber sido nominadas sus dignatarios con la participación directa de la ciudadanía. Entonces habrá que ver cuál es la mejor opción si desaparece el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque desaparecido el Consejo no se ha resuelto el tema, porque claro, ¿quién va a elegir a las autoridades de control? Por ejemplo, a los superintendentes. El pasado también tampoco fue de lo mejor cuando se decidía políticamente a través de la Asamblea Nacional o del Congreso. Entonces, quizás habría que trabajar ahí en una instancia diferente que podría seguir existiendo este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y hacer una suerte de filtro al recoger las propuestas de posibles candidatos y candidatas para las instancias de control que provengan desde la ciudadanía y luego presentar las ternas para que sea el Congreso Nacional, le hace la Asamblea Nacional la responsable de elegir a los dignatarios. Esta podría ser una fórmula mixta en donde podríamos encontrar una salida que no implicaría necesariamente ir a una reforma de la Constitución, pero sí podría ser una enmienda constitucional. Es una idea que se puede discutir. En todo caso, pasa por una intervención a la Constitución. Sí, no es un tema que se puede resolver a través de una consulta popular. Eso se puede resolver a través de la consulta popular, pero manteniendo la estructura del Estado, sin afectar la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dándole unas funciones específicas y trasladando algunas de las funciones a la Asamblea Nacional. No veo que ahí tendríamos mayor dificultad y mayor problema. El otro tema que también tiene que ser discutido y que fue planteado por el legislador Villavicencio es la cuestión de reducir el número de asambleístas y establecer un sistema bicameral. También eso merece una discusión amplia. ¿Es esa la solución de los problemas? Yo me pregunto, por ejemplo, si reducimos el número de los asambleístas y establecemos una bicameralidad, ¿cómo se va a garantizar una adecuada representación de los distintos segmentos de la población ecuatoriana, proyectados incluso en los territorios, en las provincias? ¿Ya? Para poner un ejemplo, escuchaba yo en una entrevista de radio que una de las opciones sería que exista un Senado que esté conformado por un asambleísta por provincia, lo cual parecería interesante,
Pero hay algunas provincias, pienso en la provincia del Guayas, pienso en la provincia de Pichincha, pienso en la provincia de Manabí, que tendrían un asambleísta teniendo un número de votantes mucho más amplio, y otras provincias mucho más pequeñas que tendrían también un asambleísta, un senador. Entonces, este tema de la representación geográfica, mejor dicho, territorial, también tiene que ser discutido, porque si bien sería interesante que las provincias más pequeñas tengan una mayor representación, incluso para conseguir un mejor tratamiento de parte del Estado, esto podría generar una serie de desigualdades, inequidades que pueden ser muy complicadas. Y yo ahora, más allá... Aquí, Gustavo, disculpa, termino esto, que no es una cuestión de número de asambleístas para mejorar la calidad de la asamblea. Para elevar el nivel de los asambleístas no es una cuestión de buena voluntad, de decir que vamos ahora sí a escoger los mejores. Voy a ser irónico. La única forma que se podría lograr así, de forma voluntarista, mejorar el nivel de los asambleístas, poner, es una ironía, un nivel que esté dado, por ejemplo, por la estatura de los asambleístas. Para ser senador, 1,80 m y que puede ser alguien de 1,60 m asambleísta, o sea, diputado. No es esa la solución. La solución pasa por otro lado. ¿Cómo fortalecemos los grupos políticos, los partidos políticos, los movimientos políticos? ¿Cómo generamos condiciones para que esas agrupaciones sean realmente las que interpreten el sentir de la sociedad? Porque aquí no se trata de decir, yo solito gané los votos, yo tengo mi mérito. Eso es un problema, esos personalismos, esos individualismos, lejos de fortalecer la institucionalidad democrática, pueden terminar debilitándole, porque tendríamos entonces la opción de que solo los caudillos provinciales puedan ser elegidos a senadores o asambleístas, y son cada vez menos. Ahora, más allá de la bicameralidad, usted ha tocado un punto importante y es esto de la cantidad. Estando de acuerdo de que la cantidad y la calidad caminan por andariveles muy separados, de cualquier manera, la Asamblea Nacional es uno de los sinónimos también de ese estado obeso que tenemos. Por lo menos ese es el concepto general que se tiene de la Asamblea, pues no son solamente los 137 asambleístas, son sus asesores, todo un mecanismo, y hemos visto los presupuestos que se manejan. Bueno, ahí habría que buscar cómo resolver esa cuestión de otra manera, poniendo límites al número de asesores, poniendo límites a todo lo que es el gasto en la Asamblea Nacional. Hay algunos intentos, hay algunas ideas, pero el asunto no pasa por el tamaño, sino por la calidad. Y el tamaño en este caso, un tamaño menor, no nos asegura una mayor calidad. En eso estamos de acuerdo. Otro punto, en ese mismo nivel, en ese mismo ámbito, donde yo tengo mis severos reparos es en el de la bicameralidad. Ya tuvimos nosotros un Senado en épocas anteriores. Vemos cómo funcionan los senados en otras partes. Uno dice que eso va a garantizar un mejor control. A la postre, ese control va a ser ejercido por los grupos conservadores y claramente hablemos por grupos oligárquicos que son los que se empeñarán en tener su representación en el Senado para desde ahí ir bloqueando todas las iniciativas que surjan desde el ámbito de los diputados, diputadas, podríamos usar este término nuevamente para diferenciar fácilmente entre el Senado y la Cámara de los Diputados y Diputadas. En ese contexto yo no soy partidario para nada y estoy siguiendo las discusiones que se están dando en muchos países del mundo. Pensemos en España. Se ha llegado ya a la constatación de que no sirve absolutamente para nada el Senado más que para bloquear el avance de las leyes que pueden ser indispensables. Yo no creo que la solución sea la bicameralidad, de ninguna manera me parece adecuado. Lo que habría que buscar es que la Asamblea Nacional, el Congreso Nacional, tenga una mayor vinculación con la sociedad en su conjunto, que haya mecanismos que permitan que haya una mayor intervención de la ciudadanía directamente en este tipo de procesos. Y eso no se va a resolver ni con un menor número de asambleístas, ni con el sistema bicameral. Ahora, cualquiera que sea la figura que finalmente llegue a aprobarse, si se da la consulta y es aprobada, por supuesto, estas serían reformas que entrarían en vigencia para un próximo gobierno. Eso entendería yo, porque de lo contrario tendría que darse paso a la disolución de la Asamblea Nacional
y elegir una nueva Asamblea Nacional con las reglas que se establecerían vía consulta popular o vía referéndum, porque habría que ver si eso estaría afectando o no la estructura del Estado. Es un tema que hay que profundizar, no creo que sea así, pero también hay que discutir esta cuestión. En ese escenario, ¿qué significaría? Que vamos a avanzar a la muerte cruzada, porque esa podría ser la vía. El presidente de la República tendría que impulsar la disolución de la Asamblea Nacional y entonces habría que elegir nuevos asambleístas en menor número o bicameralidad, como se resuelve el pueblo ecuatoriano, que es el que tiene la palabra, pero también tendríamos que elegir un nuevo presidente de la República. Ojo, porque la muerte cruzada es eso, claro. Al respecto, ¿ya? Podríamos reelegir al presidente actual como podríamos elegir otra persona. Sería una alternativa, pero no creo que este rato, este tipo de discusiones y este tipo de respuestas van a resolver los graves problemas que tiene el país. Los problemas que tiene el país los conocemos: salud, alimentación, empleo, educación, vivienda, condiciones de vida digna y seguridad ciudadana. Esas son las cuestiones que se olvida de uno, que es un eje transversal: el problema de la corrupción, que es uno de los más graves en el país. Pero claro, eso hay que combatirlo en cualquier circunstancia. Eso hay que combatirlo, y si hablamos de salud hay que combatir la corrupción. Y por eso reclamamos en forma enérgica cuando hubo grupos privilegiados que obtuvieron la vacuna, cuando no se había vacunado ni siquiera a médicos, enfermeras y personas que estaban directamente enfrentando al coronavirus. La corrupción hay que combatirla siempre. No es que primero vamos a combatir la corrupción y luego vamos a resolver los problemas. No, no, no. Yo creo que hay que entender, Gustavo, que lo que se requiere es una suerte de director de una orquesta sinfónica que permita que todos los instrumentos toquen o hagan silencio un momento dado para hacer esa sinfonía, es decir, un proceso para ir construyendo otro tipo de sociedad. Vayamos al último punto que se pensaría tocar en esta consulta popular, muy importante y seguramente popular en Cuenca, que tiene que ver con el medio ambiente, que no va mucho de la mano con la línea que se espera de Guillermo Lasso. Sin embargo, va a cumplir una oferta de campaña si llega a poner dentro de la consulta popular este tema de la minería metálica y los recursos hídricos. Bueno, ese es un tema que sí puede ir en una consulta popular. Yo creo que eso debería discutirse con seriedad y responsabilidad. Pero aquí hay que actuar con un poco de conocimiento de causa. Porque ¿qué es lo que dice el asambleísta Fernando Villavicencio? Que quiere impulsar una consulta popular para impedir la minería metálica a cielo abierto en los páramos, en las zonas de recarga hídrica. Ojo, en ese caso, si fuera esa la pregunta, se estaría permitiendo la minería por túneles en toda la zona del Cajas, ¿ya? Podría hacerse el proyecto minero de Loma Larga, ya no en el Cantón Girón, pero sí en otras partes, porque se estaría permitiendo que haya esa posibilidad de la minería por túneles, mega minería por túneles, que si bien no es a primera vista tan contaminante, a la postre termina siendo contaminante, no, y en claro muchos casos y en muchos casos colapsan los túneles y se transforman en minería a cielo abierto. Entonces aquí habría que ir pensando en una lógica que por lo menos establezca prohibiciones en las áreas consideradas parte de los ecosistemas frágiles, según lo que establece la propia Constitución, lo que establece el Código Orgánico del Ambiente, lo que habla de bosques protectores y todo lo que son áreas del subsistema del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. También habría que pensar entonces una pregunta que incorpore la prohibición de actividades mineras en hábitats que alberguen especies en peligro de extinción o en peligro crítico de extinción que se encuentran en las listas rojas del Ecuador y de la UICN. También habría que avanzar la prohibición en las zonas de amortiguamiento de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los 100 metros medidos horizontalmente de todo el cuerpo de agua o en las fuentes o nacientes de agua. Y adicionalmente sería muy interesante que se prohíba todo tipo de minería, sobre todo metálica, en las regiones de los páramos a partir de la cota de 2.800 metros, y esa sería una pregunta mucho más clara y categórica.
que Claro. prohíba la minería en las fuentes de agua, como se estableció ya en el mandato constituyente del 18 de abril del año 2008, que no respetó el gobierno de Correa y que fue el primer paso para las sucesivas ilegalidades, inconstitucionalidades de todo el marco jurídico vigente en el sector minero. Y en esto hay antecedentes y experiencias cercanas a tomar en cuenta. Ya está la consulta de Girón, la consulta de Cuenca, que aún es No se cuestionada respeta, y muy, no y se muy respeta. seriamente por parte del sector minero. Así es, no se respetan y el gobierno nacional no ha sido capaz, ni el anterior gobierno, ni el actual, de hacer que se respete la voluntad del pueblo azuayo en Girón y en Cuenca. Yo creo que son cuestiones que tienen que tratarse con mucha seriedad y responsabilidad. Si quiere hacer el señor presidente de la República una pregunta sobre el tema minero y quiere cumplir su palabra, pues que abra la puerta para elaborar conjuntamente una pregunta que garantice la vigencia de los derechos de la naturaleza, en primer lugar, de los derechos colectivos, en segundo lugar, y de los derechos humanos en general, que son la base de los dos derechos, de los dos cuerpos de derechos antesionalmente mencionados. Finalmente, economista Costa, su opinión sobre la propuesta que se encuentra ya en manos de los legisladores para derogar la ley de comunicación y reemplazarla por una ley de libertad de expresión y comunicación que tendería a que estos controles estatales desaparezcan y los medios de comunicación y los periodistas se autorregulen. Bueno, ese es un tema de discusión muy interesante. Estamos viendo con lo que sucedió con este grupo de periodistas aventureros del periodismo, como los señores de la Posta, que comenzaron a provocar una serie de reacciones justas de la ciudadanía. Y el debate está ahí planteado. En principio, estoy de acuerdo que se eliminen todas las restricciones a través de las cuales el correísmo controlaba o intentaba controlar a los medios de comunicación. No soy partidario de que desaparezcan todos los mecanismos de control, pero preferiría que no sea el Estado el responsable de asumir esa tarea. Se podría aprender de lo que existe en otros países, el caso de Noruega, por ejemplo. Creo que en Inglaterra y en algún otro país hay ejemplos de cómo se establecen mecanismos de control a más del marco jurídico penal, por ejemplo, si hay una calumnia o hay alguna incitación abierta al odio y a la violencia, donde se pueda sancionar esos delitos, pero yo sería partidario de que haya otro tipo de mecanismos de control que sean controlados directamente por la ciudadanía. La sociedad civil debería tener alguna posibilidad de injerencia directa para impedir que, por un lado, los gobiernos, el Estado central, trate de controlar a los medios de comunicación. Y por otro lado, que los medios de comunicación no sigan siendo una suerte de banda de transmisión de los grandes intereses económicos. Gracias, economista Costa. Gracias también, Gustavo. Declaraciones del economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.